El vertiginoso desarrollo de la informática, Internet y las telecomunicaciones ha creado nuevas formas de trabajo, algo a lo que obviamente no escapa el mundo de la arquitectura y la construcción. Hoy vamos a centrarnos en la conocida como BIM o Building Information Modeling. El modelado de información para la edificación es un innovador método para facilitar la comunicación entre los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Con BIM se puede coordinar, modelar, simular y optimizar en un sistema 3D de ingeniería el ciclo de vida completo del proyecto, desde la arquitectura, la ingeniería, la construcción y su futura operación y mantenimiento. Hoy vamos a acercarnos al universo BIM para conocer sus potencialidades y sus ventajas. Lo haremos junto a dos expertos en el ámbito de las tecnologías para la arquitectura y la construcción, con los que va a conversar el profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Manuel Domínguez, al que ya damos la bienvenida. Bueno, pues estamos aquí para hablar de tecnologías BIM. Y contamos para ello con nuestros compañeros José María Arévalo del área de BIM de Datech y Juan Carlos Prit, también de Datech del área de infraestructuras. Muy buenas. Buenos días. Y la primera pregunta que se nos plantea es ¿qué son las tecnologías BIM y qué significa BIM? Pues como alguien tiene que empezar, voy a hacer una definición muy sencilla. Quizá no es nada técnica, pero sencilla. Una tecnología BIM es aquella que nos permite comunicar de forma bidireccional la información vectorial que tenemos en nuestro proyecto y la información alfanumérica, de tal manera que todo lo que modifiquemos en nuestra fase vectorial se verá modificado en la fase alfanumérica y viceversa, de tal manera que tenemos que olvidarnos del concepto tradicional y empezar a proyectar todo nuestro proyecto de forma paramétrica, entendiendo por parametrizar un objeto aquella opción que nos permite, sin necesidad de dibujar nada, modificar y editar cualquier objeto. Es una definición que no es técnica, pero nos va a permitir dejar más o menos claro qué es una tecnología BIM. Quizá Juan Carlos a nivel técnico nos pueda definir un poco más. Sí, yo creo que para que todos vosotros lo podáis entender, nosotros estamos habituados a, voy a poner un ejemplo de arquitectura, de dibujar un edificio, pues son vistas en planta, en alzados, secciones, tener un conjunto de planos sobre los cuales nosotros, bueno, cualquier modificación que tengamos que hacer, tenemos que estar retocándolo en cada uno de estos planos. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues que nos puede llevar a errores, no siempre lo que se modifica en un plano lo podemos tener otro, y nos da una información limitada. El pasar a tecnología BIM es el concepto de trabajar como con una base de datos sin planos, una base de datos general donde están toda la información de nuestro proyecto y de ahí ir diciéndole a la aplicación con la que utilicemos, pues quiero sacar una vista en planta, una vista en alzado. Y como decía José María, cualquier cambio que nosotros podamos hacer en los datos se nos va a repercutir en el resto de vistas. También la tecnología BIM únicamente no nos da lo que son vistas, nos da un paso más allá de la tecnología que utilizamos habitualmente. Nos da información de materiales, de utilidad de los espacios que estamos trabajando, etcétera. Es decir, es un conjunto de información más allá de la que utilizamos hoy en día. BIM significa, si no me equivoco, Building Information Modeling, que traducido al revés es modelado de información en edificación, es decir, sistema de información en edificación. A mí lo que me interesa, lo que a mí me gustaría resaltar de la tecnología BIM es que no es solamente dibujo, como podría ser manejar otros tipos de herramientas, como puede ser AutoCAD o demás, y que además no es una tecnología monodisciplinar, sino que es multidisciplinar. Es decir, en BIM concurren prácticamente todas las tecnologías, todo el conocimiento que es necesario para abordar un proyecto, en este caso de edificación, aunque se podría generalizar a otro tipo de proyectos, ¿no? Concurre la estética, porque dentro del modelo tiene que aportarse la imagen y la perspectiva y
y la belleza del edificio que se pueda construir. Confluyen las instalaciones, tanto de electricidad, agua caliente, fontanería, etcétera, etcétera. Confluyen las estructuras, confluyen las infraestructuras, es decir, es totalmente multidisciplinar, y eso es un factor muy importante porque un proyecto de este tipo no puede ser abordado por una sola persona. Correcto. Lo que pasa es que, fíjate, no caigamos en el error de que el concepto BIM es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo aplicado a la arquitectura, pero realmente en arquitectura lo que se ha hecho es exportar el modelo que ya existía en el mundo de mecánica hace ya muchos años. Lamentablemente la arquitectura en este país y en otros muchos ha ido un paso, tecnológicamente hablando, un paso por detrás del mundo de mecánica, e insisto, lo que se ha hecho es importar ese modelo. En el mundo de mecánica, desde hace ya muchos años, éramos capaces de dibujar un engranaje de un motor, lo que fuese, con una serie de elementos paramétricos, y además podíamos obtener información de esos elementos a nivel de quién fabrica esta biela, cuándo, cómo hay que instalarla, cuál es su recorrido, si puede moverse 360 grados o los que sean. Eso en el fondo es lo que se ha hecho ahora en el mercado de arquitectura. Pero tampoco limitemos solo al mercado de arquitectura. BIM, pese a ser un concepto más arquitectónico, podemos incluir todo tipo de elementos de infraestructuras, todo tipo de elementos de sistemas de información geográfica dentro de ese BIM. De tal manera que lo que hacemos es completar el círculo. Seremos capaces de hacer un proyecto arquitectónico en su entorno real del terreno, con sus desmontes, con sus terraplenes, con sus acometidas eléctricas, de gas, de lo que sea, y conseguiremos tener información real al momento de todas las partes del proyecto, desde el anteproyecto hasta los planos as-built. Evidentemente el BIM surge o evoluciona a partir de la tecnología del área mecánica, en el cual confluye lo que es el diseño mecánico con los sistemas de gestión de datos de producto, el PDM y el PLM, pero no cabe duda de que la problemática entre uno y otro es bastante diferente. En mecánica se hacen productos y piezas en serie, mientras que las piezas en el área de la edificación está fabricando piezas unitarias. Incluso a mitad de camino podríamos tener el sector naval, donde también hay algo parecido a sistemas de información en el área naval, donde se define y se modela el barco, prácticamente todo de arriba abajo, antes de mover ni una sola pieza de chapa. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado de posibilidad de trabajar un equipo multidisciplinar. Porque yo siempre, cuando comento el BIM, hablo de la situación que tenemos actualmente de trabajar, o hasta que la gente empezó a trabajar con BIM, con la manera de trabajar o lo que nos puede suponer el trabajar con un modelo de información de edificación. En un equipo multidisciplinar, ¿qué podemos trabajar? Bueno, pues ingenieros, arquitectos, ingenieros de estructuras, topógrafos, etcétera. Todo esto, tener en cuenta que lo van a estar trabajando todos estos profesionales contra un modelo único de datos. Mientras que hasta ahora lo que hacíamos es cada uno trabajaba de manera, por así decirlo, independiente. Cuando tú terminabas los datos, por ejemplo, si en un edificio el ingeniero calculista o el arquitecto ponía por dónde iban a ir los pilares, el ingeniero de estructuras luego calculaba las dimensiones, pero por otro lado iba el ingeniero de instalaciones y decía, por aquí voy a meter una tubería. Y cuando juntaban todo decían, esta tubería me pasa por el medio de 3 pilares y aquí la puerta esta no se abre porque me da contra no sé qué. Estos errores y todas las modificaciones posteriores que hay que hacer, con lo que se pierde eficiencia en el trabajo, se resuelven trabajando con un sistema BIM, porque nos va a permitir estudiar si hay interrelaciones entre elementos. En todo momento vamos a poder ver lo que estemos diseñando, si tiene compatibilidad con otros elementos de la estructura, etcétera. Entonces, pensar que el trabajar con un modelo BIM, aparte de ser un peso más en la tecnología, nos va a permitir tener más eficiencia y mayor rendimiento en nuestro trabajo. Hombre, ese rendimiento, en el fondo, lo que hace es, para mí, 2 cosas fundamentales, que es una reducción drástica de los errores. No digo que los errores se reduzcan a cero, porque siempre el error humano está,
pero se reducen drásticamente los errores. Sobre todo se detectan antes. Correcto, Exacto. antes de mover una solo palé de ladrillos, lo Exacto. cual eso es fundamental, porque de ahí viene la segunda derivada, y es una reducción de costes brutal a la hora de hacer nuestro proyecto, nuestro edificio, nuestra obra lineal, porque vamos a conseguir, como decía Manuel, antes de mover un solo ladrillo, poder detectar el error, poner la tirita antes de que aquello llegue a la obra, y así, insisto, reducir los errores, reducir los costes y los tiempos de ejecución. Todos estamos hartos de oír por la radio noticias, se ha hecho un centro de salud que estaba previsto un coste de 1 millón de euros, por ejemplo, y al final ha salido por 3 millones. Y estaba previsto en un año y se ha salido en 4. Correcto. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos planificado bien nuestro trabajo, porque no hemos desarrollado el proyecto como Dios manda. Con la tecnología BIM seremos capaces incluso de hacer una planificación real semana a semana de dónde está nuestro proyecto y dónde estará dentro de 15 días. Con lo cual podremos anticipar que lleguen los materiales a la obra en el tiempo adecuado, que no tengamos problemas de transporte a vertedero, etcétera, etcétera. Es un tema que yo creo que está haciendo cambiar la mentalidad de la gente que trabaja en este sector, porque profundiza en el área de diseño, en el área de planificación y en la área de previsión, de forma que en teoría desaparecen las improvisaciones. En teoría, cuando se va a ejecutar ya se sabe qué es lo que se va a ejecutar y no tienen por qué aparecer imprevistos en obra que hacen que haya que reconfigurar absolutamente todo cuando ya la obra está a mitad de ejecución. Pues, por ejemplo, en el caso de una instalación en la cual el arquitecto dimensiona los volúmenes, el ingeniero calcula la estructura y se manda a obra, y cuando ya está en obra tiene que venir el instalador a poner las acometidas de aire acondicionado, pues se encuentra con que no tiene por dónde ubicar los motores, dónde poner los calentadores o calefactores. Las tuberías de aire acondicionado no tienen las dimensiones de las tuberías de agua caliente, son bastante más voluminosas. Y cuando se instalan y lo ve el arquitecto, dice: oye, perdona, si es que me has bajado los techos mucho más de lo que yo preveía. Sí. Todas estas problemáticas, desde mi punto de vista, puede ser objeto de la tecnología BIM en su conjunto. Creo que también deberíamos comentar qué supone el trabajar con un sistema BIM o el implantar un sistema BIM en una compañía. El sistema BIM no se implanta de un día para otro, es algo que todos los usuarios tienen que estar concienciados de que su manera de trabajo va a cambiar. Ya no van a tener que trabajar de manera independiente, van a tener que aprender otro flujo de trabajo distinto al que están acostumbrados, y con todas las partes buenas que puede tener el trabajar con un BIM, también yo creo que cabe destacar la parte no tan buena, como puede ser una formación en las nuevas aplicaciones que trabajan de esta manera, y no todos los usuarios siempre nos encontramos con que están dispuestos a cambiar. Mucha gente lleva trabajando 10, 15, 20 años con un mismo software, tiene sus rutinas, sus maneras de trabajar, y el decir ahora esto va a cambiar y vas a tener que trabajar junto con otro equipo que trabaja de una manera totalmente distinta, pues bueno, al principio puede chocar un poco, pero no cabe duda de que a largo plazo esa inversión está totalmente justificada. Sí, lo que pasa es que evidentemente la evolución tiene que ir despacio, tiene que ir avanzando sólidamente para llegar a los objetivos. No hay que engañarnos, las herramientas BIM, y como todas las herramientas informáticas, están hechas por programadores y algunas veces tienen errores. De hecho, son herramientas que no llevan mucho tiempo en el mercado y que están mejorando poco a poco, pero que todavía tienen carencias. El otro día me comentaba un compañero, por ejemplo, que él se resiste a entrar en sistemas informáticos porque lo que puede hacer con un lápiz y un papel no lo puede hacer con ninguna herramienta BIM. Lo puede hacer ya con alguna herramienta como AutoCAD, que ya está muy implantada en el mercado y que ya tiene muchas posibilidades, pero por ejemplo para hacer una fachada curva o para hacer una geometría un poquito diferente,
choca con muy serios problemas en la tecnología del modelado, que todavía tiene mucho que avanzar. Pero es que ahí está, en trabajar con un modelo BIM no significa que únicamente tienes que apoyarte en aplicaciones BIM. Una aplicación BIM convincente o funcional para el trabajo te tiene que permitir el que esté interrelacionada con otras aplicaciones no BIM. Pongo el ejemplo que está hablando Manuel. A lo mejor hay partes de la fachada que estás hablando que a lo mejor tienes que hacerlas con AutoCAD, pero si ese AutoCAD está vinculado con la aplicación BIM y funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, las mediciones. Todo el mundo hace las mediciones con Presto hoy en día, o casi todo el mundo. Los sistemas BIM, bueno, que particularmente nosotros trabajamos, tienen salida directa a Presto. Entonces te quiero decir que no solamente hay que decir, bueno, trabajo con una aplicación BIM y de ahí no me salgo y tengo que poder hacer el 100% de mi proyecto. No, error. Tendrás que hacer un porcentaje muy grande de tu proyecto, pero tienes que ayudarte con otra serie de aplicaciones externas que tengan vinculación bidireccional con tu obligación. Sí, pero fijaros, la tecnología BIM es un tren que pasa una vez y o te subes o pierdes el tren. Quiero decir, yo recuerdo allá por los años 80, cuando en España se empezaba a trabajar con sistemas CAD, hubo grandes visionarios que dijeron que ellos no quitarían nunca el tablero y el paralés. Y a día de hoy, los tableros y el paralés, con un poco de suerte, lo encontramos en alguna tienda de antigüedades. Todo el mundo trabaja con una tecnología CAD. Con el BIM nos pasa exactamente lo mismo. Esto es un tren que está pasando a mucha velocidad, que todos aquellos estudiantes y todas aquellas empresas que no se suban a día de hoy a ese carro perderán la oportunidad. Estamos viviendo una época conflictiva, complicada a nivel de construcción, correcto. Pero sobrevivirán aquellos que se hayan enganchado al carro. De hecho, hay países, sin irnos mucho más lejos de nuestro entorno, en Inglaterra, todos los proyectos que se hacen para la administración pública se tienen que presentar en formato BIM, por ley. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no estás enganchado a esa tecnología, tú solo te estás recortando las posibilidades de negocio, las posibilidades de mercado. O nos subimos a ese carro con sus defectos, como tú decías, pero eso es lo que hay y el resto desaparecerá. Que el tiempo de crisis es el tiempo de oportunidades. Correcto. Mientras estás en un día a día en el cual no das abasto con el trabajo que tienes, te cuesta mucho reciclarte y te cuesta mucho avanzar tecnológicamente para prever el futuro. Eso es precisamente lo que tienes que hacer cuando tienes un periodo de vacas flacas en los cuales tienes un poquito más de tiempo y así que tienes que planificar el futuro. Si en ese momento te quedas llorando y mirando hacia Cuenca, difícilmente la competencia te va a barrer. Te va a arrollar. Entonces, precisamente en ese momento es cuando el técnico tiene que ir pensando en el futuro y decir, vamos a ver, yo ahora estoy aquí, hace 10 años estaba allí y dentro de 10 años quiero estar en este otro sitio. Y ese otro sitio dentro de 10 años, sin lugar a dudas, pasa a través de BIM. Claro, lo que pasa es que tenemos la mala costumbre, al menos en este país, de considerar que la formación la ponemos en la columna de los gastos y no en la columna de las inversiones. Como decía Juan Carlos, efectivamente, el cambiar de herramienta para cualquier profesional implica una adaptación y un proceso de formación. Pero bueno, volvamos otra vez a hace unos años. Cuando tú llamabas a un carpintero porque una puerta te rozaba, venía con un cepillo manual. Hoy no viene con un cepillo manual. ¿Ha tenido que adaptarse? Sí. Pero ¿cuántas puertas es capaz de lijar en 10 minutos y antes necesitaba 2 horas? Ahora nos ocurre lo mismo con la tecnología BIM. Si no invertimos un tiempo y unos recursos económicos en adaptarnos a la nueva situación, nos vamos a quedar totalmente retrasados. Todo aquello que invertamos a día de hoy en formación, eso tendrá un claro retorno de inversión. Además, en un plazo no largo, digamos medio o corto. De hecho, hoy todas las empresas a nivel de arquitectura que se han subido al carro del BIM son aquellas que a día de hoy siguen teniendo trabajo. Si no, lo tenemos realmente complicado. Este cambio de manera de trabajar o de filosofía no hay que hacerlo de una manera drástica. O sea, tú puedes empezar dependiendo sobre todo, cuanto más grande sea la empresa, es más fácil, porque puedes empezar un grupo de trabajo con un proyecto pequeñito haciéndolo con esa tecnología, mientras que el resto haciéndolo con nuestras herramientas del día a día. En una empresa pequeña es más difícil, porque claro,
no tienes tantos trabajadores, tienes que formarlos y, bueno, no tienes la capacidad de estar desarrollando a la vez 6 o 7 proyectos que mientras que estás haciendo a medias con tu BIM, con nosotros puedes ganar dinero. Pero bueno, como decíamos mis compañeros, aquí o te reciclas y pasas a algo superior o de competencia te arrolla. Una faceta que yo creo que también es muy interesante de la tecnología BIM es el después de construido, la faceta de mantenimiento del edificio. Y además, hoy por hoy, muchas empresas de ingeniería en el sector de la construcción y muchas empresas de arquitectura están sobreviviendo gracias al mantenimiento de los edificios. El mantenimiento de los edificios puede ser rentable si se tienen los datos suficientes como para hacer un mantenimiento fiable, o puede ser desastroso si cada vez que hay que hacer un movimiento hay que ir a tomar medidas, hay que ir a palpar, hay que ir a hacer rastreos y pensar y perder un montón de tiempo en ver cómo se hace esa modificación. Sí, en nuestro proyecto lo hemos desarrollado con esa tecnología BIM. Tendremos en una base de datos todo lo relativo a nuestro proyecto. Podremos saber por dónde pasan las tuberías, qué diámetro tienen, cómo se han instalado, quién las ha instalado, qué tipo de materiales hemos utilizado, con lo cual, como decía Manuel, el mantenimiento del edificio es mucho más rápido. El mantenimiento y la gestión, porque a día de hoy hay muchos, no sé, un centro comercial, por ejemplo, se alquilan los locales comerciales. Toda esa gestión se puede desarrollar con una tecnología BIM si hemos introducido bien los datos a la hora de realizar el proyecto. Podremos gestionar superficies, podremos gestionar espacios, podremos gestionar nuestros alquileres, podremos gestionar las instalaciones de ese local comercial, lo cual nos permitirá dar un mejor servicio a nuestros clientes y usuarios y, evidentemente, tendremos un retorno de inversión mucho más rápido y, por supuesto, mucho más rentable. Sí, incluso podemos pensar en un mantenimiento preventivo y no solamente el mantenimiento correctivo que se está llevando a cabo ahora. Porque si nosotros tenemos modelado el sistema y decimos, bueno, estas tuberías ya tienen 20 años y van a empezar a fallar, ¿para qué esperas a que empiecen a fallar antes de cambiarlas? Te es mucho más barato. Y desde luego, desde cara al cliente, das una imagen muchísimo mejor si las cambias antes de que empiecen a dar problemas en las tuberías. Y lo mismo de tantas y tantas instalaciones. Un tema, por ejemplo, como la distribución de espacios, es fundamental. ¿Cuántos profesionales y gente metida en el sector tiene que gestionar edificios y no sabe ni cuántos metros cuadrados tiene que gestionar? Y justo después, cuando hace una medición, se dan cuenta de que aparecen, pero no pocos, sino unos cuantos metros cuadrados que no tenían previsto. Y dicen, ¿cómo los tenemos infrautilizados? ¿Y qué es lo que tenemos metido ahí? Correcto. ¿Verdad? Pues una de las cosas que se está produciendo al introducir tecnologías BIM es que los edificios están empezando a ser más grandes de lo que se tenían. Si no más grandes, por lo menos mucho más aprovechados, porque la superficie construida es la misma, lo que pasa es que estabas infrautilizando esa superficie. Si de ahí, y volvemos al ejemplo del centro comercial, somos capaces de adaptar ese espacio para un nuevo alquiler de la tienda X, bueno, pues es un retorno de inversión para todos y un servicio que estamos dando a nuestros usuarios. De todas formas, antes hay un tema que comentaba Juan Carlos que a mí me ha parecido muy interesante y es cómo implementar la tecnología BIM en una empresa. Yo, por definición, no soy partidario de las revoluciones, al menos informáticas. Quiero decir, lo que no se puede llegar un día es a una empresa y decir, señores, a partir de mañana todos trabajamos con tecnología BIM. Eso es absurdo, porque eso lo que va a implicar es un parón absoluto en la producción y no vamos a ser capaces de desarrollar ningún tipo de proyecto. Yo sería partidario de empezar por pequeños grupos de trabajo que se vayan especializando y una vez que ese grupo de trabajo tenga dominada la tecnología BIM, o bueno, quizá dominada sea una palabra muy gruesa, más o menos controlada esa tecnología BIM, ir exportando ese modelo a otros grupos de trabajo. De tal manera que al mismo tiempo que introducimos una nueva forma de trabajo, no paramos nuestra producción, lo cual evidentemente a nivel empresarial es importante. Insisto, el plantear una revolución, imposible. Tampoco pensemos que la tecnología BIM tiene un icono que dice hacer proyecto. Le echamos ahí una foto y ya está, ya nos ha construido el edificio. Eso es mentira. Detrás de una tecnología BIM tiene que haber una serie de profesionales que son los que manejan esas aplicaciones. Pero, evidentemente, como decía antes, esos profesionales no han nacido sabiendo. Necesitan un periodo de formación.
Yo para acabar simplemente puntualizar que bueno, estamos hablando de tecnología BIM y todo lo estamos refiriendo a arquitectura. Comentaros que bueno, siglas BIM, vale, de building, pero esta tecnología se puede llevar a otros campos, en infraestructura que es el mío, pero se puede llevar también al de mecánica, etcétera, ¿vale? Pensar que tecnología BIM es trabajar contra una base de datos y todo el mundo trabaja y ataca contra ella. Entonces, a lo mejor ya os había quedado claro, pero bueno, que no únicamente es en el mundo de la arquitectura, aunque sea lo más explicativa a la hora de hablar. A mí un punto que me gustaría concretar es, desde el punto de vista formativo, está claro que hace falta formar a la gente en estas tecnologías. Lo único que pasa es que también tenemos que ser conscientes, y sobre todo los alumnos tienen que ser conscientes, de que para poder entrar a estudiar o a formarse en tecnología BIM, previamente necesitan una serie de conocimientos sin los cuales es perder el tiempo meterse en estas historias. Nosotros, por ejemplo, que tenemos las asignaturas de primero de dibujo, los alumnos dicen, oiga, ¿y por qué no dibujamos ya directamente con un BIM o no dibujamos directamente con un modelador de sólidos? Pues por lo mismo que los niños en el colegio, cuando empiezan a sumar, no suman con calculadora. Primero tienes que entender los conceptos. Y cuando ya tienes los conceptos, entonces utilizas las herramientas apropiadas para resolverlo. Es absurdo meterse a trabajar con un BIM si no tienes unos conocimientos básicos de cálculo de estructuras, si no tienes unos conocimientos básicos de dibujo técnico, si no tienes unos conocimientos básicos de sistemas de representación. Y todo ello se asume y se estudia simplemente con lápiz y papel, no hace falta más. Pero es que es más, tú no puedes hacer nunca un edificio bonito con un BIM si previamente tú no eres capaz de dibujar una fachada bonita en un papel con tu lápiz. El símil sería el del tratamiento de textos. Por muy bueno que sea tu tratamiento de textos, nunca vas a poder escribir el Quijote si no sabes escribir. Si tú escribes con falta de ortografía, el sistema te corregirá algunas, no todas. Si tú dibujas mal o no sabes dibujar, el sistema de BIM no te va a hacer nunca ninguna maravilla de edificio. Lo digo de cara a los alumnos que se vayan pensando que el BIM de cara al estudio no es nada que les vaya a facilitar su trabajo, al contrario, se lo complica. ¿Por qué? Porque tiene que saber lo mismo que sabían hasta ahora y además las tecnologías que están apareciendo. Exacto. Sí, pero bueno, es que eso es parte del proceso formativo de cualquier usuario de cualquier tecnología. Evidentemente el símil que has puesto del Quijote y un tratamiento de textos es evidente, no tiene vuelta de hoja. Por eso yo decía antes que detrás de cada aplicación siempre tiene que haber un profesional. Quizá lo que me ha faltado decir es un profesional formado sobre la aplicación que va a trabajar. Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo. Muy bien. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ah. Saludos.